Escuchábamos de un coro de música gospel la canción Jerusalén, donde nos conectaban ya con este espíritu de la ciudad de Jerusalén, una ciudad que había presenciado la muerte y la crucifixión de Jesús, pero no como un hecho exageradamente especial, sino como un hecho muy común. Continuamente se crucificaban, se ajusticiaban a personas que de alguna u otra manera pretendían enfrentarse al Imperio Romano. Y usted pensará, pero Jesús no quería enfrentarse al Imperio Romano, si él decía, mi reino no es de esta tierra. Sí, pero en su prédica hablaba mucho del reino de Dios que venía a la tierra, y que ese reino no hablaba de que hubiera un emperador romano colaborando o en una posición importante. Recuerde que el emperador romano era el hijo de Dios, era adorado inclusive, se ponían estatuas del emperador romano en distintas ciudades para que la gente lo adorase, como si fuera un dios más. Y esto no era contemplado por Jesús. Jesús era un nazareno. Él nació en la ciudad de Nazaret. Y esa ciudad era una ciudad perteneciente a la provincia de Galilea, y luego de algunos años pareciera, además de ser alguien que se dedicó a estudiar las escrituras antiguas, un rabino, un carismático enseñante, un carismático eh, transmisor de estas enseñanzas, con un toque fariseos importantes. Se considera que Jesús seguramente era de la corriente farisea, es decir, que hacía exégesis, hacía interpretación de las escrituras para la gente, es decir, buscaba acercar aquellos dichos de los sabios, aquellas hechuras de los profetas y de los antiguos cabecillas de Israel, ya sea Moisés, Abraham, y luego, como le digo, profetas como Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Bueno, todos ellos tenían algo que decir y algo seguramente importante. Entonces él con mucho carisma transmitía esto a la gente. Pero parece que en el inicio de su trayectoria se amparó en Juan el Bautista, que era primo de él. Y Juan el Bautista, o por lo menos eso dice la genealogía o los evangelios, Juan el Bautista no solo lo bautizó para quitar sus pecados, sino que también le enseñó muchas cosas. Y muchas de las cosas que Juan el Bautista le transmitió, él quizás las repitió a lo largo de su vida. Y en algún momento rompió con Juan el Bautista, se abrió. Y al abrirse generó su propio grupo de discípulos, pero también muchos seguidores de Juan el Bautista empezaron a seguirlo a él. Y Jesús, de una u otra manera, o vaya a saber por qué razón, empezó a madurar la idea de que él podía ser el Mesías, de que él era el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Mesías para los judíos es aquel que luego de aquellos cautiverios, ¿se acuerda? En Egipto, en Babilonia, que habían pasado muchos años de penuria, de opresión, de falta de libertad. Bueno, los judíos era como que todo esto le fue generando la sensación de que tenía que enviar a alguien Dios, es decir, que Dios tenía que hacer algo. Y como Dios, el Dios judío, es un Dios muy trascendente, no podía hacerlo él mismo, como que no se iba a andar ensuciando las manos para bajar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, designaba a un tipo y lo empoderaba, le daba poder y fuerza. Entonces, empezaron a haber muchas corrientes judías que pensaban que iba a venir un Mesías. Y algunos pensaban que el Mesías tenía que ser doble, un poquito guerrero y un poquito religioso. Otros decían que iban a ser dos Mesías que iban a venir para cumplir distintas funciones y complementarse. Así que Jesús, de una u otra forma, quedó convencido de que él, o parcialmente convencido de que él era el Mesías.
Y eso le transmitió a sus discípulos, que eran 12, por las 12 tribus de Israel, como diciendo, simbólicamente en ustedes 12 estoy reuniendo a todo Israel otra vez. Recuerde que había algunas tribus, unas 10 tribus que se habían perdido, quedaban solo 2, más o menos. Y él de esa manera pretendía como reagruparlas, era una promesa. Entonces venía todo bien, él no tenía ejército, eso sí, eso era un problema. La gente le preguntaba, ¿y vos sos el Mesías? Sí. ¿Y vas a vencer a los romanos, no? Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, no sé, Dios me va a ayudar. Sí, sí, pero ¿con qué ejército? Ya vas a ver. ¿Vos estás seguro que lo vas a vencer a los romanos? Mi reino no es de esta tierra. ¿Tú qué? Mi reino no es de esta tierra. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vas a vencer a los romanos o no los vas a vencer? Eh, en 3 días se destruirá el templo y en 3 días lo levantaré. ¿Vos bebiste algo? Entonces, claro, las proclamas de Jesús eran proclamas de mesianismo. Entonces sus seguidores esperaban, como se esperaba de todo Mesías, que, que físicamente, que realmente venciese a los romanos y que instaurase un nuevo reino de paz infinita, donde el reino de Israel estuviera a la cabeza de todos los reinos de la tierra y que hubiera una paz por siempre y que todos los quisiesen mucho a los judíos. Entonces, normalmente se pensaba que tenía que haber un levantamiento, que de hecho después lo hubo, después de Jesús. Y hacia el año 65 hasta el 70, por ahí, que terminó muy mal. Y posteriormente a eso vino otro que acabó con una destrucción total de Jerusalén. Y solo quedó el famoso muro de los lamentos, que es donde vemos a esos judíos que se balancean hacia adelante y hacia atrás, orando y poniendo papelitos en el muro de los lamentos, que es lo único que les queda del famoso templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Entonces Jesús tenía esta idea mesiánica, pero no casaba demasiado el tema de que fuera a liberar a todo Israel como un Mesías y lo terminasen matando en una cruz. Era como que no cuadraba el asunto. Entonces, cuando hubo muerto Jesús en la cruz, los discípulos que seguían con la misma idea eran judeocristianos, es decir, eran judíos, Pedro estoy hablando, y no sé, Felipe y todos los demás discípulos, eran seguidores de Jesús, pero de un Jesús Mesías, un Jesús Mesías a lo judío. Ellos eran judíos, estaban siguiendo un rabino judío, no era musulmán Jesús, no era hinduista o budista, era judío y fariseo. O sea que no estaba abriendo una nueva religión, no estaba iniciando una nueva corriente, era más de lo mismo. Lo que pasa que hasta ese momento la comunidad de Jerusalén y de Galilea pensaban eso de Jesús. Pensaban, bueno, falló, le fue mal. Dios no lo ayudó en el último momento, Dios, viste cómo es, se arrepintió y lo dejó ahí, como dicen en Pampa y la Vía, lo dejó ahí a que se arregle. Y se murió. Y seguramente por eso dijo, Señor mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Que en realidad es un salmo, ¿no? Un salmo de David que dice, Señor mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Y bueno, va hablando de la oveja enviada al matadero y que tengo la lengua pegada como una teja porque la boca estaba seca. Bueno, habla de un salmo y en realidad estaba citando ese salmo. Pero bueno, eso dicen los evangelios. Entonces hay como una especie de confusión de parte de los discípulos, como diciendo, pero ¿era o no era? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque nosotros creímos que le iba a ir bien y al final lo crucificaron. Qué macana, ¿y ahora qué hacemos? Entonces todo esto pasaba en la comunidad de Jerusalén. Se lo cuento para que se dé una idea del pensamiento que llamaríamos judeo-cristiano. Es decir, que creían en Jesús como un Mesías, no como un Cristo, no como esa idea helenizada, griega, de el Cristo. Cristo es una palabra griega, que significa el ungido, ¿no? Lo mismo que Mesías.
lo mismo que los reyes de Israel cuando eran ungidos para ser reyes, es decir, eran tocados por Dios. Y el Mesías se consideraba alguien tocado por Dios. Pero era muy distinta la idea que tenía Pedro, por ejemplo, como perteneciente a la comunidad jerusalemita, que era una visión de Jesús como un salvador de Israel físicamente y el instaurador del nuevo reino de Israel completamente poderoso y esplendoroso en la tierra, en la tierra. Eh, Esa era una idea, la de Pedro. Pero Pablo de Tarso, como no solo era un judío helenizado, sino que además, cuando fue por esa voz que escuchó a la ciudad de Damasco a buscar a Ananías, Ananías pertenecía a la comunidad damascena y que estaba muy cercana en cuanto a pensamiento a la comunidad antioquense, entonces, o antioquena. Entonces, ambas comunidades manejaban otra idea, una idea más griega. Y en las ideas griegas, Dios y el hombre no están tan lejos. Recuerde que los griegos tienen una visión muy antropomorfizada de la vida, es decir, Hércules, por ejemplo, Aquiles, son mitad hombre y mitad Dios. Ahí Zeus puso la semillita, digamos, pero el cuerpo que lo concibió era el cuerpo de una mujer. Perseo fue concebido por una mujer, por su madre que era terrena, pero lo concibió Zeus. Hércules lo mismo, Aquiles también. Es decir, se da en el pensamiento griego la posibilidad de que un hombre pueda ser un dios, de que un hombre pueda ser un semidios. Mientras que en el mundo judío eso era una locura total. O sea, si uno afirmaba eso en el contexto judío, jerusalemita, digamos, lo pasaban a cuchillo directamente. Era un loco, ¿no? Y además estaba enfrentándose al emperador romano. O sea, tampoco le gustaba a los romanos, porque el único que era un dios hombre en ese momento, en carne y hueso, era el emperador. Entonces era como ser un otro, hacerle sombra, llevarle la contra. Entonces, la visión de Pablo de Tarso, era una visión más de, sí, es un Mesías, pero es un Mesías divino. No era todavía un hijo de Dios, en el sentido que lo entendemos hoy, sino que era, o sí un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios, Dios, sino un hijo de Dios, y punto. Para Pablo, Jesús era el hijo de Dios, es decir, una extensión de Dios, pero todavía Pablo tenía esa idea judía de respetar la imagen de Dios como supremo, cosa que con el tiempo eso va variando y va evolucionando hacia Jesús es Dios. Es decir, recuerden lo que se enseña siempre en la iglesia o en el catecismo, de que son tres personas, tres hipóstasis, tres personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno dice, ¿pero son tres o es una? ¿En qué quedamos? No, son tres, pero a la vez son una. Pero ¿cómo tres y una? No pueden ser tres y a la vez una. Si son tres, piensan tres cosas diferentes. No pueden ser una. Bueno, esto es diferente. Son tres, pero son una. Donde aparece, por ejemplo, el Espíritu Santo, a la vez está el Hijo y el Padre. Y donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y entonces para qué son tres? ¿Por qué no le llamamos una directamente? Mira, no plantees cosas difíciles porque te vamos a mandar a la hoguera. No sé si me entendés. ¿En serio me lo decís? Por supuesto. Hemos quemado a muchos por menos de lo que vos dijiste. Ah, no, me parece súper coherente lo de 3 en 1, ¿eh? Sí, perfecto. 3 en 1. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es sumamente coherente, sí. 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Perfecto, sí. Entonces la gente con el tiempo fue yendo hacia esa idea de que el Hijo era Dios también. Y el Espíritu Santo, como no se sabía dónde ponerlo, también era Dios. ¿Qué iba a ser si no? ¿Qué iba a ser una cosa que andaba volando por ahí? Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Estamos en que Pablo tiene su revelación, Pablo se acerca a Damasco, Pablo se acerca a la comunidad antioquense, no va a Jerusalén. Se dice que él apenas tuvo la revelación, se fue a Arabia. Como yo le contaba la otra vez, ¿qué hace uno cuando tiene una revelación de Dios que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón.
Cuando uno escucha esas palabras, lo primero que hace es hacer las maletas e irse a Arabia. Porque en Arabia, no sé, las cosas están más tranquilas, uno piensa mejor, uno se replantea las cosas de otra manera. Entonces San Pablo, o Pablo de Tarso, se fue a Arabia unos días y luego regresó a la comunidad otra vez de Damasco y de ahí se fue a Jerusalén. Subió a Jerusalén, se dice, ¿no? Estaría más arriba, supongo. Subió a Jerusalén y se encontró con Pedro, con Cefas y con Santiago. Y no vio a nadie más, a nadie más. Eso cuentan los, creo que fueron los Hechos de los Apóstoles o alguna de las cartas paulinas. Entonces vio a estos tres, a Pedro como el representante de los apóstoles, a Cefas y a Santiago como el hermano de Jesús, o sea, como un tipo que tenía peso ahí. Pero luego de eso, que además tuvieron un desacuerdo, luego de eso se abrió por su lado. Y el resto de su vida se la pasó haciendo las cosas por su cuenta. Porque como le digo, Pablo no pensaba que tuviera que rendirle cuentas a nadie, ni preguntarle a nadie, ¿te parece que lo que yo recibí es correcto? ¿Está bien? ¿O me habré equivocado? ¿Me habré...? No, para nada. Él estaba segurísimo de lo que estaba haciendo. Entonces simplemente predicaba su idea, que era una idea helenizada. No hablaba por empezar, de un Mesías que fuera a instaurar un reino de Dios en la tierra. No, no, no. Él hablaba de un reino de Dios celeste, es decir, un reino de Dios en los cielos, no en la tierra. Y además no pensaba como Pedro y Santiago que ese Mesías había venido para los judíos. No, él pensaba que había venido para todos. Pablo tenía una, una idea de Mesías universal, alguien que había venido para redimir al mundo entero, para echar una mano a todos, ¿no? Para ayudar a todos. Mientras que los de la comunidad jerusalemita y de Galilea también solían pensar que ese Mesías, como mucho, bueno, aceptaba que algunos gentiles se sumasen al movimiento cristiano o judeocristiano, pero como habíamos contado la otra vez, o se tenían que circuncidar o por lo menos tenían que cumplir los mandamientos de Noé, que eran noáquicos, se le dice, que eran simplemente unas pautas de conducta como para ser un poquito más ordenados en la vida. Pero nunca llegarían a realmente a integrarse a la comunidad judía, porque el judío es judío, digo, como es, judío es judío en cualquier parte del mundo. Y si usted quiere que un judío afloje y lo deje entrar a usted, ni lo sueñe, es una utopía. El judío es como el hinduista, tiene que nacer así. Se dice que el budismo es una especie de hinduismo, dice Alan Watts, el budismo, perdón, es un hinduismo para exportar. Usted quiere exportar fuera de la India el hinduismo, bueno, budismo. Es decir, es una especie de hinduismo que le sacó todo lo que es tradicional y mitológico, que solo lo aceptaría un hindú. Y aparte todo lo que es social, todos los reglamentos sociales que el hindú los cumple por tradición. De la misma manera el judío cumple cosas por tradición, como los 613 preceptos de la Mishnah, que regulan, imagínense, 613, o sea, desde que usted estornuda hasta que usted se rasca la cabeza porque le pica, bueno, todo está regulado, ¿no? Hay una forma correcta de hacer cada cosa. Eso lo hacían los judíos, pero no los gentiles. Para un gentil era muy difícil todo eso. Entonces se crea justamente para exportar un producto más simple, el cristianismo. El cristianismo tiene otra facilidad. El cristianismo no le exige a usted cumplir todos esos reglamentos. No come comida kosher, por ejemplo. Usted puede, no sé, levantarse con el pie que quiera de la cama. Usted, por ejemplo, come lo que quiere. El judío no. El judío no puede comer cerdo, no puede beber la sangre de... O sea, si se mata un animal hay que desangrarlo, porque en la sangre está el alma, la vida. No puede comer ciertos, si usted lee el Antiguo Testamento, hay cierto tipo de pescado que se consideran abominación. Y le explica, por ejemplo, si un animal tiene la pezuña dividida en 3 partes, se lo puede comer, supóngase. Y si está dividida en 4, ya no. Ese animal es prohibido. Entonces usted anda por ahí muerto de hambre y tiene que andar revisándole las patas a los animales antes de comérselo. Y cosas así. Entonces hay mucho de esto de pureza e impureza, pero el cristianismo no. Entonces Pablo es un revolucionario,
es un tipo que decidió por revelación, ¿no? Porque él lo sintió así. Usted dirá, bueno, pero ¿no habrá sido que tenía epilepsia o alguna de esas enfermedades que te queman el cerebro? Y bueno, no lo sé. Quizá tenía epilepsia, quizá tenía, no sé, delirios místicos, podría tener, qué sé yo, brotes psicóticos, lo que usted quiera. El tema es que Pablo de Tarso llegó a esa conclusión y esa conclusión se acentuó todavía más cuando habló con la comunidad damascena y antioquense o antioquena, que le reafirmaron su noción de que el que vino no era un Mesías al estilo judío, había venido un Mesías al estilo universal, al estilo griego, un Cristo, que había venido y había muerto en la cruz. Y eso era lo importante para los helenos, para los judíos helenizados. Era importante que hubiera muerto en la cruz y que hubiera hecho ese sacrificio, porque la idea de sacrificio vicario, de sacrificio por los demás, era una idea muy griega. Entonces, toda la predicación de Pablo se basa, si usted lee las cartas paulinas, veo cartas a los corintios, a todas las comunidades que él va visitando, cartas a los corintios, efesios, tesalonicenses, gálatas, ¿qué más? Romanos, hebreos, bueno, un montón de cartas. Bueno, en cada una de estas cartas, él lo que todo el tiempo acentúa es: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Listo, no le pida más a Pablo. Pablo no le va a decir, sí, Jesús nació de una mujer virgen, se llamaba María, y se le apareció el arcángel Gabriel, y también era hijo de José, un carpintero, y una vez resucitó a un tal Lázaro, también, sí, y caminó sobre las aguas, y un montón de cosas. No, no. Pablo no le va a decir nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo quería distraer su atención de un personaje biográfico. Pablo quería sacarle de la cabeza la idea al Corintio, al Efesio, al Gálata. Le quería sacar de la cabeza la idea de que tenía que creer en un judío. Él les quería decir algo así como: el que vino no es un judío, porque si hubiera venido un judío, sería solo para los judíos. Pero no, el que vino no es judío. El que vino es un Salvador universal, que vino a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, no es Jesús, es el Cristo. El Cristo, en griego, porque es para todos y vino a salvarnos a todos. Y solo tenemos que hacer una cosa: creer que Él murió por nuestros pecados. Es decir, un acto de fe. Solamente creer. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que cumplir reglamentos como lo de la Mishnah judía, porque Él no vino como judío. Él era el Hijo de Dios y como tal vino a todo el mundo. Dios ya no quiere salvar solo al pueblo de Israel, sino quiere salvarlos a todos. Entonces, la idea de Pablo era esta idea, una idea universal, un Mesías para todo el mundo, no un Mesías para pocos, un Mesías que vino a dar la vida por muchos. Entonces es un acto de fe, un acto de confianza lo que se le pide, no un esfuerzo en cuanto a conductas, a reglamentos sociales, todo eso no, queda pospuesto. Entonces, sume esto: facilidad para acercarse a Jesús, es decir, todos pueden. ¿Qué necesita? ¿Circuncidarse? No. ¿Necesita cumplir las reglas de la Mishnah? No. ¿Necesita ser judío de nacimiento? No. ¿Necesita dar dinero, por ejemplo, como se hacía en las religiones mistéricas, para ganarse el cielo o para ganarse la beneplacencia de ese Dios? No. ¿Usted podía ser esclavo y también hacerse cristiano? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, nada, creer que Dios había enviado a su Hijo, que se llamaba Jesús, mejor dicho, Cristo, que había muerto en una cruz por nuestros pecados y que había resucitado. Y que cuando resucitó, ¿a dónde fue? Bueno, se quedó por ahí esperando. ¿Qué está esperando? Está esperando que nos convirtamos, está esperando que todos creamos que Él murió por nuestros pecados. Y usted dirá,
Pero este es un círculo vicioso, porque Él está esperando que nosotros nos convirtamos y nosotros estamos esperando que Él aparezca para que creamos en Él. Bueno, pero por eso se llama un acto de fe. O sea, usted tiene que creer algo que no ve. Decía San Pablo en sus cartas, la fe es la certeza de las cosas no vistas. Entonces se le pedía eso nada más, un acto de fe. Usted creía que Jesús había muerto y resucitado por sus pecados, creía que iba a regresar enseguida, y ese enseguida dependía de que usted crea. Usted crea, su vecino cree, el otro cree, y cuando se junta una cantidad que es la que Dios tiene escrita en el libro de la ley, vuelve Jesús. Y esto iba a ocurrir en minutos, porque Pablo se dedicaba a troche y moche a convertir a todo el mundo que se le cruzaba por delante. Entonces, Pablo estaba muy apurado. Pablo viajaba de ciudad en ciudad, intentando convertir hasta, no sé, pasaba un perro y Pablo le decía, perrito, perrito, ¿vos sabés que Jesús murió por nuestros pecados? ¿No? Ah, sí, sí. Así que saca la lengua si estás de acuerdo y crees en Él. Y así. Entonces, Pablo pensaba que cuando se alcanzase el número de judíos que creyeran en Jesús y gentiles, que supuestamente eran unos poquitos gentiles más, ya está, ya venía Jesús. Entonces Pablo intentaba convertirlos a todos. Con los judíos no le iba nada bien. Los judíos, de cualquier lado donde iba, él siempre a cada ciudad donde llegaba, primero intentaba convertir a los judíos, no había caso. Los judíos no le prestaban ni la más mínima atención, lo consideraban un loco. Le estaba afirmando algo que iba en contra de toda la creencia judía. Les estaba diciendo, Dios tiene un hijo. ¿Cómo va a tener Dios un hijo?, le decían los judíos. Le decían que Dios tiene un hijo. ¿Y de dónde sacaste eso? No, sí, me lo dijo una revelación que yo tuve. Ah, no me digas. O sea que todo lo que dicen los profetas y todo queda anulado con tu revelación. Sí. Muy bien. O sea, todo el Antiguo Testamento, nuestro Pentateuco, los profetas, Moisés, Abraham, Jacob, luego todos los profetas como Ezequiel, Daniel, Jeremías, Elías, todos los tiramos a la basura porque ahora vos tuviste tu revelación que dice que Dios tiene un hijo y que se llama Jesús, que es el rabino que crucificaron la semana pasada, ¿no? Sí. Y vos decís que si todos creemos eso, Él vuelve enseguida, que es el Mesías, y va a salvar no solo al pueblo judío, como dice en las escrituras nuestras, a todos los circuncidados, sino que va a salvar al mundo entero, aunque no cumpla ninguna de las reglamentaciones judías que todos los profetas dicen que hay que cumplir. Sí. Y te parece muy coherente todo esto que estás diciendo, ¿no? Y sí, porque a mí me lo dijo Jesús. Ah, bueno, perfecto. Me encantó. Hasta luego, Pablito. Entonces, eso le solía pasar con los judíos. Los judíos no le daban ni la hora a Pablo de Tarso. Que dicho propósito, de paso, no se sabe si nació en Tarso, porque no lo dice el propio Pablo. Lo dice solamente Lucas, que es el que escribió los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Así que no lo sabemos, no lo dice Pablo de primera mano. Entonces se duda que haya nacido ahí. Entonces Pablo apuntó entonces a los gentiles, que como su propio nombre lo indica, eran gente muy amable. Un gentil uno le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. ¿Necesitas algo? No, solo te estaba preguntando cómo estabas. Bueno, ¿qué puedo hacer por vos? Lo que sea,